presentation is pre-recorded to allow the presenters to speak in their local language. There are subtitles, but the team are here with us live to participate in the Q&A. So thank you to Professor Rubiano, Chief of Neurological Surgery Service at Valsalud IPS Colombia, Nadia Castillo Aragon, Pre-Hospital Care Technologist and Psychologist, and Luz Lined Mendoza, Pre-Hospital Care Technologist and Occupational Health Professional. Their talk is entitled Community Involvement in TBI Guidelines Development in Colombia. Okay, we ready to play it? Hello, how are you? My name is Luz Lined. I am instructor in the area of pre-hospital care, and I am glad you are here. From this moment on, I will speak to you in Spanish. En el año 2016, mi compañera Nadia y yo iniciamos una búsqueda de las principales inquietudes de aquellas personas que hacían la atención prehospitalaria de los pacientes víctimas de trauma craneoencefálico severo en Colombia. En esta oportunidad les voy a hablar sobre cómo las comunidades participaron en el desarrollo de estas guías, las comunidades colombianas. Para el desarrollo de las guías fuimos a muchos lugares de nuestro país en donde eran comunes los accidentes de tránsito, puesto que la incidencia del trauma craneoencefálico severo en este tipo de eventos en esa época era muy alto. Visitamos grupos de socorro, bomberos, empresas de ambulancias públicas, empresas de ambulancias privadas y indagamos acerca de cómo hacían la atención prehospitalaria de los pacientes con trauma craneoencefálico severo y además cuáles eran sus principales preguntas al momento de hacer esta atención. Estuvimos en los departamentos que pueden ver en las imágenes, en donde la incidencia de accidentes de tránsito era alta. Y como lo pueden ver en la imagen, entonces hablamos con ellos a través de entrevistas sobre su experiencia en la atención del trauma craneoencefálico severo a nivel prehospitalario, en la identificación de este tipo de pacientes, en el manejo específico de la vía aérea, la ventilación, la circulación, el déficit neurológico, y en la decisión de cuál era el requerimiento de transporte o traslado de estos pacientes y de los centros asistenciales adecuados para asistirlos. En términos generales, nos encontramos con inquietudes al respecto de cada uno de estos aspectos que les estoy mostrando, inquietudes muy grandes al respecto del manejo de la vía aérea, de las escalas de severidad para evaluar los pacientes con trauma craneoencefálico severo, de la fluidoterapia adecuada y sobre todo de los recursos necesarios. En algunos lugares estos recursos, tanto físicos como humanos y económicos, eran escasos, principalmente en los lugares rurales más apartados de las ciudades principales. Sin embargo, estos justamente eran los lugares que tenían los centros asistenciales más lejanos, por lo que los cuidados que proporcionaran a sus pacientes iban a ser más prolongados. Con base en estos hallazgos, desarrollamos la guía de práctica clínica para la atención prehospitalaria de los pacientes adultos con trauma craneoencefálico severo en Colombia. Sin embargo, en este desarrollo era necesario indagar acerca de las preferencias y los valores de los pacientes con respecto a esas recomendaciones que habíamos elaborado, no solo de los pacientes, sino de sus familias y de los cuidadores que los tenían a cargo. Así que inicialmente desarrollamos una guía escrita en términos más sencillos, términos dirigidos a la comunidad. Buscamos pacientes y familias que nos quisieran contar un poco más sobre su historia y que además se dieran a la tarea de analizar las recomendaciones que habíamos construido. La evidencia respecto a estas recomendaciones era muy poca. Sin embargo, intentamos hacer consensos con personas expertas en la atención
Entonces, en esta fase se nos venía a consultar a los pacientes, a sus familias y a los cuidadores que estaban a cargo de ellos. Inicialmente nos respondieron a través de correo electrónico y posteriormente hicimos una reunión presencial con algunos de ellos y con las familias. La mayoría de ellos eran víctimas de accidentes de tránsito en diferentes lugares del país. Tuvimos personas que sufrieron accidentes de tránsito en zonas rurales y otros en zonas urbanas. Tuvimos pacientes que sufrieron trauma craneoencefálico como jugadores de rugby. Tuvimos pacientes que sufrieron trauma craneoencefálico por caída de una altura de más de 3 metros. Y en ese momento presentaban diversas discapacidades, aunque eran autosuficientes, sí requerían asistencia y cuidado para realizar ciertas actividades para las que que no podían desarrollar, como conducir un vehículo, por ejemplo. En esta reunión, el equipo de investigación discutió con ellos sobre, primero, sus dudas al respecto de las recomendaciones que habíamos escrito. Posteriormente, ellos nos contaron sobre su experiencia en la atención prehospitalaria que les fue brindada en el momento de los accidentes que sufrieron. Y según lo manifestado por ellos en este tipo de elaboraciones, de investigaciones, es muy importante que los reconozcan, se sintieron reconocidos. Reconocen también que su recuperación dependió en parte de haber accedido rápidamente a un servicio de ambulancia y a un traslado a un centro asistencial. Sin embargo, sobre todo aquellos que venían de zonas rurales, nos manifestaron ciertos inconvenientes con respecto a el tiempo que pasó entre su accidente y la atención definitiva en un centro asistencial en una zona urbana, puesto que los niveles que habían en las zonas rurales no eran adecuados para la patología que ellos presentaban en ese momento. Ellos manifestaron su preocupación por los pocos recursos que tienen las ambulancias y en términos generales el área prehospitalaria en este tipo de zonas que son muy apartadas de las ciudades capitales. Aquellos que habían sufrido accidentes en ciudades capitales o en zonas urbanas también manifestaron la necesidad del entrenamiento y la importancia de que el personal que asista a este tipo de patologías sea personal con un entrenamiento y reentrenamiento constante. A esta fase del estudio se le llamó en nuestra investigación consideraciones sobre los valores y preferencias de los pacientes, familiares y cuidadores. Y fue una parte imprescindible del estudio porque en últimas lo que hacemos en investigación es por ellos y para ellos. Muchas gracias.